Su señoría, una vez dictado el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Llosa, esta fiscalía solicita que con base en los artículos 134 y 135, así como los demás aplicables en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le impongan las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante la autoridad que su señoría designe, la prohibición de salir del municipio de Amanilco del Porvenir sin la autorización judicial previa, así como la suspensión temporal de sus labores de encargado en el sitio de taxis Cundera, fungiendo únicamente como conductor. Todo esto con la finalidad de que comparezca en el presente procedimiento, además de que no sea capaz de obstruir con la investigación, dado que en este caso se actualizan ambos riesgos procesales. En cuanto al peligro de sustracción, esta fiscalía reconoce que Ricardo es dueño de un inmueble en el municipio y lo habita junto con su esposa, Alicia Carroll. No obstante, hay que remarcar que en el artículo 168 del Código, establece que debe estudiarse el arraigo a la par de los medios que tiene el imputado para abandonar el lugar de la investigación. Y cobra relevancia en el caso de Ricardo, pues él vivió durante 5 años en Estados Unidos. Trabajó como transportista de carga en la ciudad de Chicago y todavía tiene un hermano que reside en aquella ciudad. Esta información se corrobora con su entrevista y también con la de su esposa, y permite afirmar que Ricardo vivió y trabajó en aquella ciudad. Cuenta con una red familiar que lo apoyaría en el caso de que decidiera abandonar el país. De igual forma, deben de valorarse cuáles son los medios que tiene para abandonar el municipio o el estado. Recordemos que debido a su trabajo, él tiene acceso a múltiples vehículos y su esposa manifestó en su declaración que es normal para Ricardo abandonar el estado por razones de trabajo. También debe de ponderarse cuál fue su reacción al momento de la detención. La agente de policía Josefina March estableció en su reporte policial que Ricardo se encontraba sumamente alterado y que le preguntó cuánta lana quería. Esto nos permite identificar que ante un acto de autoridad, Ricardo respondió por medio de un soborno. Todos estos elementos en su conjunto nos permiten identificar que existe un riesgo de sustracción concreto, el cual sería contrarrestado con las medidas cautelares de presentación periódica, así como la prohibición de salir de Amanilco. En segundo lugar, se acredita el riesgo de obstaculización establecido en el artículo 169 del Código Nacional mencionado con anterioridad. Ricardo es el encargado del sitio de taxis. Él cuenta con múltiples funciones, desde el mantenimiento de las unidades hasta realizar llamadas y cobros. Tiene a su disposición a todo el personal y acceso completo al lugar clave de la investigación. Asimismo, debe de tomarse en cuenta cómo tiene vínculos estrechos con las personas que aparecen en la investigación sobre el sitio de taxis realizada por Ana Rodríguez. Primero, Tomás Cundero, el dueño del sitio de taxis y, en palabras de Ricardo, su amigo de la infancia. También el presidente municipal de Amanilco, Darío Dumas, a quien él mismo mencionó que le haría saber personalmente sobre su detención. Es por ello que si Ricardo continúa en las funciones habituales que tiene, será capaz de influir en la investigación sobre los testigos y llegar a indicios procesales antes de que la autoridad pueda recabarlos. Es por ello que esta fiscalía propone que se le separe temporalmente de estas funciones, sin quitarle su fuente de trabajo. Por todo lo anterior, esta representación social considera que las medidas cautelares seleccionadas son idóneas, toda vez que atienden directamente los riesgos procesales señalados. La presentación periódica y la prohibición de salir del municipio lo obligan a acatarse al proceso penal, y la suspensión de sus actividades como encargado lo aleja de la información clave para la investigación. Son medidas necesarias, pues la sola promesa de comparecer no limita su movilidad ni restringe su influencia sobre la investigación dadas sus actividades laborales, y son proporcionales, toda vez que no se le está violando su derecho a la libertad o su derecho al trabajo. Esta fiscalía simplemente lo está separando de las actividades que pueden representar un riesgo para el proceso. Él podrá seguir trabajando y trayendo ingresos, pero únicamente como conductor. Es así que esta fiscalía solicita que se tengan por acreditados ambos riesgos procesales y se impongan las 3 medidas cautelares solicitadas. Es cuanto, su señoría.
Su señoría, con fundamento en los artículos 19 constitucional, 153, 155, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se opone a la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, debido a que no existe peligro alguno para los fines establecidos en el artículo 153 del Código citado, ya que el ciudadano Ricardo Llosa no representa un peligro de sustracción de la acción de la justicia, y mucho menos una obstaculización para este procedimiento. Consecuentemente, dichas medidas resultan innecesarias y desproporcionales. En primer lugar, en atención al peligro de sustracción argumentado por la Fiscalía, Ricardo cuenta con arraigo domiciliario, objetivo y verificable. Desde el 2013 habita en el domicilio ubicado en Argentina número 86. Esta información se corrobora por la propia declaración del imputado, además de la declaración de su esposa Alicia y de la consulta al registro público de la propiedad, de la cual se desprende que Ricardo es el propietario de ese inmueble. Contrario a lo dicho por la Fiscalía, nos encontramos frente a una persona con una residencia estable, además de la imposibilidad de abandonar su hogar por el vínculo patrimonial concreto. En consecuencia, cuenta con arraigo familiar. Ricardo es una persona casada con Alicia Carroll, vive con ella desde el 2014 y constituye su ingreso económico debido a que su esposa no cuenta con un trabajo fijo. Esto se corroboró mediante la entrevista a la misma Alicia, además del informe a cargo de la UMECA. Cuenta con arraigo laboral al ser el encargado del sitio de taxis Kundera. Información corroborada mediante la entrevista a su esposa, además de la comunicación realizada a Tomás Kundera, identificado como su patrón. La Fiscalía pretende sustentar el riesgo de sustracción porque Ricardo vivió muchos años en Chicago, misma ciudad en la que tiene un hermano. Sin embargo, no incorporó el dato de manera completa, pues gracias al informe de la UMECA se constató que su visa no se encuentra vigente. Además de que en el año 2013, cuando Ricardo volvió a México, no volvió a tratar de salir del país en ninguna otra ocasión. Haber vivido en el extranjero y mantener comunicación con un familiar no constituye una conducta de riesgo de fuga. Para actualizar el artículo 168 del Código recitado, es necesario circunstancias que permitan un riesgo coherente y también comprobable, no la simple suposición de hechos que ocurrieron varios años atrás. Además de ello, su actitud frente a la autoridad tampoco constituye una intención de evasión. De acuerdo con el informe con la oficial Josefina, Ricardo detuvo el vehículo cuando se le indicó, apagó el motor, mostró su licencia y su tarjeta de circulación. Aunado a ello, cuando se le informó que sería detenido, en un principio Ricardo se alteró, pero en ningún momento emprendió la huida, nunca atacó a la oficial de policía y pudo descender de su vehículo sin la mínima intervención del uso de la fuerza. Fueron las autoridades especializadas quienes determinaron que la libertad de Ricardo durante este procedimiento puede desarrollarse bajo un esquema flexible de supervisión. Por lo tanto, los datos objetivos contradicen la existencia de un peligro de sustracción concreto. La Fiscalía afirma que Ricardo podría influir sobre un testigo y que podría acceder a información al ser el encargado del sitio de taxis. Sin embargo, en ningún momento acreditó el nombre de los testigos sobre los que Ricardo habría tratado de influir o a qué información podía tener acceso con los fines de alterar. Sin embargo, y todo lo contrario, Ricardo en ningún momento ha amenazado a algún testigo, en ningún momento se ha tratado de poner en comunicación con alguno para alterar su declaración y mucho menos ha ejecutado actos dirigidos a esconder o a destruir ningún dato de prueba. Además de ello, su amistad con Tomás Kundera y su relación con Darío Dumas no constituyen por sí una sola obstaculización. De acuerdo con el artículo 166 del Código recitado, son necesarias circunstancias específicas y no la simple suposición con la que conoce a gente relacionada con el caso. Las medidas solicitadas tampoco cumplen con el principio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. La presentación quincenal destinaría a Ricardo tiempo, además de recursos económicos, para desplazarse ante la autoridad, pese a una conducta evasiva que, como no existe, no es necesario corregir. Además de ello, la imposibilidad de salir del municipio lo limitaría laboralmente. Gracias a Alicia supimos que Ricardo realiza distintos desplazamientos, tanto fuera del estado como fuera de su municipio con fines laborales, y en ningún momento esos desplazamientos han sido como materia para ausentarse de la autoridad. Por último, la ausencia de su cargo como encargado del sitio es aún más desproporcional, pues la Fiscalía no acreditó que él pueda ser asignado por su patrón como un conductor de taxi, que pueda conservar su empleo o que mantenga el salario, el cual es el sustento económico tanto de él como de su esposa.
Además de ello, estas medidas no superan el examen analítico del artículo 156 del Código recitado, pues no son necesarias porque no existe ningún riesgo acreditado, además de no ser proporcionales debido a que implementan afectaciones laborales, personales y económicas, excediendo la necesidad cautelar planteada. Es por todo lo anterior que esta defensa solicita se niegue la imposición de las medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta fiscalía no comparte los argumentos de la defensa. En primer lugar, contar con domicilio, familia y trabajo no elimina automáticamente el peligro de sustracción. El artículo 168 exige que deben valorarse las circunstancias particulares del imputado, así como su facilidad para abandonar el lugar. La defensa no controvirtió que Ricardo vivió y trabajó durante 5 años en Chicago, ciudad donde tiene un hermano con el que mantiene contacto. Tampoco que su trabajo le proporciona acceso constante a vehículos y le permite salir del municipio e inclusive del estado. Además, no se desvirtuó el hecho de que su visa se encuentre vencida. Conoce la ciudad, tiene experiencia viviendo en el extranjero y cuenta con una red familiar que podría auxiliarlo. Todas estas circunstancias, analizadas de manera conjunta y no aislada, permiten advertir un peligro real de sustracción. El no contar con un documento migratorio vigente no imposibilita que una persona abandone el país de manera ilegal. La defensa argumenta que Ricardo colaboró durante su detención. Sin embargo, omite el hecho de que al ser informado de esta, se alteró y dijo al oficial cuánta lana quería. El no oponerse físicamente no elimina su intento inicial de desvirtuarse de la justicia. En cuanto a la obstaculización, la Fiscalía no tiene que esperar a que un testigo sea amenazado o una prueba destruida para solicitar una medida cautelar, pues su finalidad es preventiva. Ricardo es encargado de Taxis Fundera, amigo del dueño, Tomás Fundera, además de mantener una relación estrecha con Darío Dumas, presidente municipal y primo de Tomás. Bajo sus funciones se encuentra dirigir a los taxistas, tiene acceso a vehículos, información y registros operativos, lo que le permitiría influir sobre posibles testigos, coordinar versiones o ocultar información relevante para la investigación. Lumeca tampoco determinó que no existiera un riesgo. Determinó que su libertad puede llevarse a cabo bajo supervisión flexible. Por ello, esta fiscalía no solicitó la prisión preventiva, sino 3 medidas menos restrictivas. Al realizar el análisis de proporcionalidad, esta fiscalía reconoce que se limitan ciertos derechos del imputado. Sin embargo, todos corresponden a un fin legítimo, garantizar su comparecencia y evitar la obstaculización de la investigación. Estas medidas son idóneas porque cada una responde a un peligro real. La presentación quincenal verifica su gestión al proceso. La prohibición de salir del municipio limita sus necesidades de desplazamiento y la separación inmediata de su cargo limita su contacto con información y testigos. Además, son necesarias porque una medida menos restrictiva no permitiría neutralizar de manera integral estos peligros, además de ser proporcional porque la afectación es temporal y limitada. La Corte Interamericana ha establecido que las medidas cautelares deben responder a fines procesales y responder a las medidas necesarias y ser proporcionales. Esto se encuentra verificado porque cada medida corresponde a un peligro real y son menos lesivas que la privación de la libertad. Por ello, esta fiscalía reitera su solicitud. Su señoría, la Fiscalía no ha acreditado los riesgos procesales invocados ni ha demostrado que se supere el test de proporcionalidad. Esta defensa reitera que no existe un peligro de sustracción. Ricardo Llosa regresó de Estados Unidos en el 2013 y desde entonces no ha salido del país. Su visa estadounidense se encuentra vencida y no existe dato de prueba alguno que sugiera que haya intentado renovarla, abandonado su domicilio o ingresado de forma ilegal a ningún otro país. Cruzar una frontera de manera irregular no es algo sencillo, requiere de muchos medios que la Fiscalía no ha acreditado que Ricardo tenga. Además, que no ha intentado ingresar de forma ilegal con anterioridad a los Estados Unidos. Su relación con su hermano, que vive en Estados Unidos, es estrictamente familiar, no supone de ninguna forma un riesgo de fuga. Además, Ricardo cuenta con una casa propia, está casado y su esposa depende económicamente de él. De abandonar a Manilco significaría abandonar su familia, su patrimonio y su trabajo. Su actividad como taxista no supone un riesgo de fuga por sí mismo. Su acceso a vehículos y traslados fuera del municipio forman parte de su trabajo, no de una conducta evasiva. Al momento de su detención, se mostró colaborativo en todo momento. Detuvo el vehículo, entregó su documentación y bajó del mismo sin que fuera necesario el uso de la fuerza, por lo que no puede ser tomado como una conducta de fuga. No existe un peligro de obstaculización. La Fiscalía no señaló de qué forma podría inferir en los testigos, qué información permanece bajo su control o qué datos de prueba podría estar ocultando. Su trabajo como encargado del sitio de taxis y el conocer a Tomás y Darío únicamente son prueba de sus relaciones personales y laborales, no de una conducta para interferir con la investigación. Finalmente, las medidas cautelares solicitadas no superan el test de proporcionalidad. La presentación quincenal es innecesaria, ya que Ricardo nunca ha faltado un solo requerimiento judicial. Su prohibición para salir del municipio afecta de manera inherente sus traslados relacionados a su trabajo. Y el separarlo de su cargo afecta sus ingresos y el sustento de su esposa.
La Corte Interamericana, en el caso Lago Íñiguez y Chaparro Álvarez contra Ecuador, señaló que no es necesario con que una restricción esté señalada por la ley y persiga un fin legítimo. Esta debe ser idónea, absolutamente necesaria y estrictamente proporcional. En este caso, la Fiscalía no señaló de qué forma estas medidas son indispensables y no podrían interponerse unas menos lesivas. Por todo lo anterior, esta defensa reitera que no se coloque medida cautelar alguna. Es cuanto.